Muy buenos días, le damos gracias a nuestro Padre Celestial en el nombre de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por darnos esta oportunidad de pronunciar su nombre, proclamar su verdad, adorarle, bendecirle y decirle que todos nosotros le amamos, que Él es el motivo de nuestra alabanza, de nuestra adoración, que todos tenemos necesidad de Él, porque Él es un Dios muy bueno, un Dios grande, poderoso. Él es el dueño de nuestra alma, Él es el que ama nuestra alma, Él es el autor y consumador de la fe. Nosotros cada día confiamos en Dios, creemos en Él, nos aferramos a su palabra, porque esa palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y esa palabra penetra lo más profundo de nuestro ser y es medicina para todos nuestros huesos. Gloria a Dios por su palabra viva. Amamos su palabra, adoramos su palabra. Oh, gracias Señor por todas las promesas que nos has regalado. Gracias por la promesa de vida eterna, porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no morirá para siempre, vivirá para siempre. Gracias Dios, porque tu palabra nos ha enseñado que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pues todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios. Pero todos nosotros hemos comprendido, hemos entendido que nuestro Señor Jesucristo, por ese gran amor con que nos amó, fue a la cruz por amor a nosotros, para salvarnos, para quitar y perdonar todos nuestros pecados. Oh, gracias Señor por esa palabra que tú profetizaste en Isaías 1:18, que ya se cumplió. Aunque nuestros pecados sean como el rojo carmesí, como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Oh, gracias Señor, porque perdonaste nuestros pecados, los quitaste, ya no te acuerdas más, porque los echaste en lo profundo del mar, los alejaste de ti y nunca más los vas a recordar. Gracias Dios por la palabra que nos profetizaste en Ezequiel 33:11, que dice: si me obedecieran, comerán el bien de la tierra, pero si me desafían y no obedecéis, serán consumidos por la muerte, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del impío, que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Oh, gracias Señor, gracias porque eres bueno, porque eres grande, porque eres maravilloso. Gracias porque tú nos estás llamando, porque estamos viviendo tiempos finales. Tú estás llamando al impío, al perdido, al arrepentimiento, porque tú no viniste por los buenos, tú no viniste por los sanos, tú viniste por los enfermos, por los que no te conocen, por los que están perdidos. Gracias Señor, porque tu palabra declara que todos los que el Padre le da a Cristo vienen a Él, y a los que vienen a Cristo Él no los echará fuera. El Padre acerca nuestras vidas a Cristo y Cristo no rechaza a nadie, a todos los recibe. Dios nos ama tanto y sabemos que por ese amor Él nos ha escogido, Él nos ha amado con amor eterno, y por ese amor Él nos sigue tratando con bondad
a pesar de nuestra falla, de nuestros errores. Dios quiere que todos nos salvemos y lleguemos a conocer la verdad. Oh, gracias Señor, gracias, porque solo tú tienes potestad para perdonar nuestros pecados, como está escrito en la palabra. Pero ahora Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos nuestros pecados. Dios canceló la deuda que había contra nosotros y que nos obligaba con sus requisitos legales. Puso fin a esa deuda clavándola en la cruz, pues por gracia de Dios hemos recibido la salvación por medio de la fe. No es esto que nosotros mismos hayamos conseguido, sino que nos ha sido regalado por Dios. Es un don, un regalo. En su gran amor, Dios nos ha liberado por la sangre que su Hijo derramó y nos ha perdonado nuestros pecados. Cristo, por su propia sangre, ha obtenido salvación eterna para nosotros. Nos ha regalado la vida eterna, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Por eso Dios es tan bueno, tan grande, que Él quiere que recibamos la promesa de vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Gracias Dios por quitar la muerte, la enfermedad, la ruina de nosotros y regalarnos la vida eterna. Gracias por esa vida eterna, por amar al mundo y darnos la oportunidad de creer en el Señor para obtener la vida eterna. Esto es muy cierto y todos debemos creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque la voluntad de nuestro Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y Cristo nos resucitará en el día último. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, porque en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Solo con Él somos salvos, porque si con nuestra boca reconocemos a Jesús como Señor y con nuestro corazón creemos que Dios lo resucitó, que Él está vivo, alcanzaremos la salvación, y de esa manera somos libres de culpa. Gracias a la fe en Dios, en su palabra, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias Señor. Gracias porque tu palabra es viva. Tu palabra ministra nuestra alma. Tu palabra nos hace libre. Tu palabra es un refrigerio poderoso para nuestra alma. Gracias Señor por recordarnos tu palabra viva. Gracias por recordarnos que ya tú nos perdonaste, que estamos en vida nueva. Oh Dios poderoso, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. ¿Cómo no adorar a un Dios vivo? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no reconocerlo en nuestros caminos? Porque Él es el autor de la salvación de nosotros. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da el aire para respirar. Amanecimos con vida. Gracias a la misericordia de Dios estamos aquí compartiendo su palabra, recibiendo el mensaje, recibiendo revelación, aprendiendo más de Él.
conociéndolo, comprendiéndolo y entendiéndolo, porque ahí está la vida eterna, en comprender a Dios, en conocerlo. Aseguramos la vida eterna, porque es necesario conocer a Dios para poder corresponderle de acuerdo a lo que Él nos exige, de acuerdo a lo que Él desea. ¿Y qué nos exige Dios? Que lo amemos con el alma, con el corazón, con nuestra fuerza, con todo nuestro ser, que le sirvamos, que andemos en el temor de Dios todos los días de nuestra vida, que amemos al prójimo, que amemos a nuestros hermanos, que todo el tiempo estemos proclamando su nombre, adorándolo, alabándolo, porque Él es el gran yo soy, el gran Dios, el Dios todopoderoso, el Dios temible, el Dios inmortal, que todo lo puede, que todo lo hace posible. Aleluya, todo es posible para el que cree. El Señor te dice en esta mañana: no te he dicho que si creyeres verás mi gloria. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, porque tú abres nuestro entendimiento para tu palabra viva. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Gracias, Señor, porque tú sigues revelándonos tu verdad. Gracias porque nos estás edificando, nos estás preparando, como dice tu palabra, que todo tu pueblo está en espera de la venida de Cristo, que esa es nuestra esperanza de gloria. Y como tenemos esa esperanza en Él y estamos esperándolo, tenemos que purificarnos cada día más, porque Cristo viene pronto, porque Dios es puro. Nosotros tenemos que buscar esa pureza para nuestras vidas, porque el puro purifíquese más, el limpio límpiese más, el santo santifíquese más. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Gloria a Dios, porque sé que el Señor nos va a sorprender en esta mañana y nos está hablando acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Así tiene el título: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 16 al 25. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una orden que el Señor nos está revelando en esta poderosa mañana. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una orden que todos tenemos que obedecer. Y en el versículo 16 nos explica por qué debemos andar en el Espíritu y no darle satisfacción o no cumplir los deseos de la carne. Es decir, que obedezcamos al Espíritu de Dios, y si obedecemos al Espíritu de Dios, no vamos a desear hacer lo malo o las obras de la carne, porque todas las obras de la carne son malas. Ahora las vamos a analizar, a estudiar una por una, y nos vamos a dar cuenta que no hay nada bueno en la carne. Y en el versículo 17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Son contrarios. Por eso no podemos satisfacer los deseos de la carne. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, son contrarios, para que no hagáis lo que quisiereis.
porque estamos llamados a obedecer al Espíritu de Cristo, a obedecer la palabra de Dios. De esa manera nosotros tenemos que corresponderle a nuestro Dios por amor de su nombre y por ese amor que nos tiene a nosotros. Y Él nos los explica clarito. Los malos deseos de la carne están en contra de los deseos del Espíritu de Dios, están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos de la carne. Aleluya, porque nosotros ya no podemos hacer lo que se nos antoje, lo que nos da la gana. A Dios no le agrada que hagamos eso, porque Dios es bueno, Él es poderoso, Él es maravilloso y Él es inteligente, Él es sabio y Él sabe lo que nos conviene hacer y lo que no nos conviene hacer, y ya Él nos lo enseñó. Si hacemos las obras de la carne, morimos, pero si obedecemos al Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne, viviremos. Aleluya. Dice Dios en el versículo 18, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si obedecemos al Espíritu de Dios y nos dejamos guiar por Él, ya no estamos obligados a obedecer la ley. Y manifiestas son el 19, y manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué no vamos a heredar el reino de Dios? Porque las obras de la carne traen muerte espiritual y alejan a Dios de nosotros, porque como lo podemos analizar, cada obra de la carne es pecado. La idolatría es pecado, la hechicería es pecado, las enemistades, el adulterio es pecado, la fornicación, la inmundicia, todo, la envidia, los homicidios, las borracheras, las orgías, todas esas son las obras de la carne. Por eso nosotros tenemos que obedecer al Espíritu de Dios, porque obedeciendo al Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, que ya el Señor nos lo reveló, porque es tomar la decisión de hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Obedeciendo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a traer el rema, la revelación de la palabra, y nos las va a recordar para obedecerla. Y si obedecemos al Espíritu de Dios, ya no obedecemos a nuestra carne, porque los malos deseos de la carne están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos de la carne. Y todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos o de los que andan en la carne. Aleluya, todo el mundo los conoce. Los que andan haciendo lo malo, aleluya, no son fieles en el matrimonio.
adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, matan, envidiosos, roban, atracan, hacen toda clase de mal. Todo el mundo los conoce y saben que ahí no está Dios, sino el maligno. Pero ahora vamos a ver el contraste entre las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo. Lo dice en el versículo 22. Nos dice, pero los que, 22, más el fruto del Espíritu, estas son las obras del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, son contrarias, por eso se oponen, no se parecen en nada a las obras de la carne que acabamos de leer. Mire, tremendo. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, porque en el Espíritu de Dios está el amor, porque el Espíritu de Dios es amor. El fruto del Espíritu es amor. Cuando obedecemos al Espíritu, amamos, tenemos el amor de Dios. El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, nos hace amar a Dios, nos hace amar a nuestro prójimo, nos hace amar a nosotros. El Espíritu de Dios nos hace estar siempre alegres. Hay gozo en nosotros porque andamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu. En cambio, si estuviéramos en las obras de la carne, lo que trae la carne es tristeza, depresión, miedo, melancolía, una tristeza profunda. De ahí la importancia de conocer el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, nos hace amar, es gozo, nos hace estar siempre alegre, es paz, nos hace vivir en paz con todos, nos hace ser paciente, aleluya, nos hace ser amable, nos ayuda a tratar bien a los demás, a tener fe, a tener confianza en Dios, nos hace ser humilde y nos hace saber controlar nuestros malos deseos, porque Él nos da la templanza, que es el fruto del Espíritu, la mansedumbre nos hace ser humilde, aleluya. Mira el contraste de los frutos del Espíritu con las obras de la carne. Esto es grandioso, poderoso, maravilloso, porque el mismo Espíritu de Dios que vive en nosotros se encarga de que nosotros nos amemos, de que nosotros amemos a los demás, de que nosotros vivamos en paz, que haya alegría. Él cambia la tristeza por la alegría, que seamos amables, humildes, pacientes, que tengamos benignidad, bondad, fe, confianza en Dios, que nosotros podamos tener templanza, dominio propio para controlar nuestros malos deseos. Y dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya Dios nos lo enseñó que todos los días tenemos que llevar a la cruz nuestros malos deseos. Los que ya somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo, ya hemos hecho morir en la cruz nuestros malos deseos, nuestros deseos de robar, de matar, de fornicar, de adulterar, de idolatrar y de pelear y de hacer lo malo. Dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiere decir que si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Andar en el Espíritu es obedecerlo en todo, porque Él ha cambiado nuestra manera de hablar, Él ha cambiado nuestra manera de vivir, Él ha cambiado nuestra manera de pensar. Ahí la diferencia del que ha crucificado su carne. Aleluya. El que
ha llevado a la cruz su egoísmo, su carnalidad, sus malos deseos, con la ayuda del Espíritu Santo, con aquel que vive todo el tiempo peleando, andando en la carne, haciendo lo que le da la gana, no se deja guiar por el Espíritu Santo, no obedece la palabra, no obedece al Espíritu Santo. Por eso es muy importante lo que Dios nos está declarando en esta mañana. Los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir por medio del Espíritu Santo en su cruz nuestro egoísmo, nuestra carnalidad, nuestros malos deseos y toda esta lista que acabamos de leer desde Gálatas 5:19 hasta el 21. Es una lista grande y todavía hay más cosas que no están ahí escritas, como la falta de perdón, como la malicia, como la envidia, el chisme, la rencilla. Hay todavía muchas cosas más, como la calumnia, el vituperio. Hay muchas cosas más en esa lista de las obras de la carne. Los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Y si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerle en todo, porque somos nueva creación, tenemos un nuevo corazón. El Espíritu Santo vive en nosotros para gobernar nuestra alma, nuestra vida, para guiarnos a toda verdad. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias por tu palabra viva. Gracias, Señor, por esta mañana de gloria, por esta mañana poderosa donde tú estás manifestando las obras de la carne y las obras del Espíritu. Gracias, Señor, porque ya hemos entendido y comprendido que nos conviene andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, que nos conviene crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, que nos conviene hacer la voluntad de Dios, porque el mismo Espíritu nos enseña a amar, ha derramado ese amor en nuestros corazones, nos da esa paz, ese gozo, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa humildad, esa templanza, que es lo que necesitamos mostrar. Ese es el fruto del Espíritu, que es el amor. Y la persona que ama tiene benignidad, tiene bondad, cree en el Señor, tiene alegría, porque eso lo trae el amor de Dios, que es un amor perfecto, que es un amor incondicional. Oh Dios poderoso, sigue manifestando tu palabra en nuestras vidas, sigue transformando, renovando nuestra vida, sigue cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, de pensar y de vivir. Nosotros decidimos obedecer en todo al Espíritu de Cristo, porque deseamos vivir guiados por el Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo son los verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Todos los que obedecen al Espíritu Santo son los que Dios está preparando para su venida, porque Dios levanta una iglesia espiritual, mas no carnal. Oh, aleluya. Oh, Dios poderoso, desata todas las bendiciones que tienes preparadas para el que anda en el Espíritu y vive en el Espíritu, porque ya nosotros lo hemos entendido, lo hemos comprendido, que tenemos que agradar a Dios, no agradar al diablo, ni a nuestra carne, ni al mundo. Nosotros decidimos agradar a Dios, decidimos vivir para Dios, decidimos vivir para hacer su voluntad, decidimos que nosotros nos preparamos para la venida de Cristo, que pronto es. Nos preparamos como si Cristo viniera luego, viviendo en lealtad, en honradez, viviendo en temor de Dios, santificando
santificando el nombre del Señor, levantando su nombre y dándole gloria. La única manera para nosotros satisfacer los deseos del Espíritu Santo es tomando la ayuda que Él mismo nos ofrece para hacer morir todos los días las obras de la carne, para ir a la cruz todos los días, para negarnos nosotros mismos, rendirnos, porque es necesario esta palabra, es necesario esta verdad, porque cuando nosotros decidimos darle muerte al yo, muerte a la carne, el enemigo no tiene nada que hacer en nosotros. Se cumple la palabra: aquel que fue engendrado por Dios nos guarda, el maligno no nos toca, porque él no puede estar donde hay amor, él no puede estar donde hay alegría, él no puede estar donde hay gozo, donde hay fe, donde hay benignidad. Él está donde hay peleas, donde hay odio, donde hay falta de perdón, donde hay resentimiento, donde hay adulterio, donde hay fornicación. Él está ahí porque ese es su ambiente de tiniebla, ese es su ambiente de oscuridad. Pero donde está el Espíritu Santo hay libertad, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y si el Hijo de Dios os libertare, y seréis verdaderamente libres. En esta mañana somos libres del engaño del enemigo, libres de sus mentiras. Dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno, y el mundo entero está engañado por el enemigo. Él vino a matar, él vino a robar, él vino a destruir. En el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. Gracias, Señor, gracias por esta poderosa palabra. Nuestras vidas van a cambiar del cielo a la tierra. Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones y de todo lo que está pasando a nivel mundial, si vivimos en el Espíritu, nuestra alma no se va a deprimir, no se va a enfermar, y mucho menos nuestro cuerpo. Entonces podemos orar por Israel, por las naciones que están en guerra, podemos orar por los hermanos, por los enfermos, podemos orar y poder ser usados por el Señor para ministrar su verdad, para ministrar su palabra, y Dios nos va a respaldar, porque no hay obras de la carne en nosotros, y no hay enemigo que se oponga cuando nosotros oremos por los enfermos, oremos por Israel, por las naciones, por Colombia, por Santa Marta, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh Dios, Dios escuchará nuestras oraciones, porque andamos como a Él le agrada, andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. La paz va a inundar nuestras vidas, el amor no va a faltar nunca, porque el amor es inagotable, porque Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor, el Padre es amor, y podemos amarnos los unos a los otros, podemos amar la palabra, podemos amar servirle a Dios. Aleluya. Oh Dios poderoso, sana a todos los enfermos, libera a todos los cautivos, ayúdanos a hacer tu voluntad. Oh Dios, clamamos a un Dios vivo que sabe las intenciones de nuestro corazón. Estamos desnudos delante de Dios. Él sabe que deseamos vivir en el Espíritu, Él sabe que deseamos andar en el Espíritu. Él lo sabe todo, y Él manda su gloria sobre nosotros y toda su ayuda para que andemos en el Espíritu y no le demos satisfacción a las obras de la carne, porque son contrarias, son antagónicas, se oponen. O somos carnales y del diablo, o somos espirituales y de Cristo, porque el diablo no vino a la cruz a morir por nosotros. A Él lo echaron de arriba, le quitaron todo, le quitaron autoridad y poder delante del pueblo de Dios. Él tiene autoridad y poder para matar y robar a aquellos que no tienen el poder del Espíritu Santo, porque por el Espíritu Santo echamos fuera los demonios, por el Espíritu Santo echamos fuera las tinieblas de nuestra vida, de nuestro hogar. Aleluya, somos privilegiados, somos el pueblo de Dios, que Dios se ha manifestado, se ha revelado con toda su verdad, y esa verdad nos hace libres.
y esa verdad nos hace recibir un milagro de parte de Dios. Recibimos sanidad, recibimos libertad, recibimos la economía con bendiciones sobreabundantes. Él levanta la economía, Él es el dueño de la plata y del oro, y Él nos da riquezas y honra y nos da vida eterna por respetar a Dios, por amarlo, por vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Recibe, Señor, la gloria y la honra. Les saluda su amiga y pastora Arlette Slay de Santa Marta, Colombia. Amén y amén.